Editor jefe de sección política y editor jefe de la sección política de La Nación, que es Jorge Liotti. Bueno, cliqueás allí y encontrás la nota. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, María Elmina, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Una curiosidad periodística. ¿Se puede saber sobre qué tema estás investigando? No, estoy con un proyecto que apunta a ser en algún momento un libro, pero está todavía en etapa muy primaria. Ah, qué lindo. Bueno, lindo. Ya satisfecha mi curiosidad. Muy bien, muy bien. Vamos a otro tema. Bueno, no sé si ayer viste el debate entre Lula y Bolsonaro, porque todas estas cosas repercuten en nosotros. Vi un ratito, sí, lo vi. Sí, estuve, por momentos estuve viendo un rato, sí. Sí, a todos nos pasó lo mismo, no te preocupes. Ahora, ha bajado el nivel político de debate en todos lados, ¿no? Sí, la verdad es que la campaña de Brasil, incluyendo el debate o los debates, es bastante alarmante, no solo porque el nivel del debate es muy malo, sino porque el tono de la campaña ha sido extremadamente agresivo y poco conducente, con denuncias realmente algunas hasta insólitas, noticias falsas. La verdad es que el espectáculo de campaña de Brasil ha sido muy preocupante, muy pobre, muy polarizado, que es algo, digamos, en lo que Brasil no tenía una tradición tan firme, ¿no? Yo creo que nada de eso contribuye y que, en todo caso, lo que un poco preanuncia es que si el resultado es muy exiguo en la elección de mañana, vamos a ver un Brasil partido y muy complicado para gobernar, ¿no? Te traigo a nuestra Argentina. Sí. ¿Qué estás viendo hoy? ¿Cuál es la foto de hoy? Un presidente donde su colaborador, ¿no? Su ministro político. Sí, ¿no? Sí, pero digamos un colaborador, no deja de serlo, lo desdice, lo pulsea, lo ningunea en público. Bueno, a ver, en términos generales lo que se ve es una gestión vaciada del gobierno, dependiendo casi exclusivamente de la gestión económica de Massa, que es el que yo creo que hoy sostiene cierto dinamismo y que tuvo algunos aciertos esta semana porque se llevó el presupuesto, terminó la renegociación con el Club de París. Sí. Exacto. El resto de la gestión, digamos, está totalmente invisibilizada, con un presidente muy marginado, insisto, en lo que hace a gestión de gobierno. Eso a mí me preocupa porque falta un año para que termine este mandato, y más allá de que obviamente toda la atención se lo va a arrastrar lo electoral, hay que gestionar este país tan complicado durante un año. Claro. Esto como telón de fondo. Después, esta semana fue el de la reinstalación del tema electoral, o el anticipo ya brusco del tema electoral, en gran medida por la discusión sobre las PASO, y realmente es muy sorprendente, pero bueno, estamos discutiendo un tema electoral en esta situación tan delicada desde el punto de vista económico y social, parte porque el oficialismo, bueno, viene arrastrando sus diferencias internas, sus imposibilidades de resolver, y entonces en el fondo lo que empieza a discutirse es cómo se van a quedar posicionados los tres pilares de la coalición. En este momento la discusión de las PASO tiene que ver directamente con la posibilidad de que Alberto Fernández sea o no candidato. Después tiene que ver con otras cosas, pero esencialmente lo que está en discusión cuando hablamos de paso sí o paso no es si Alberto Fernández va a presentarse o no para la reelección, o puede presentarse o no. Después creo que hay otras variables que van a jugar, por ejemplo la situación económica, si se estabiliza o mejora o no, eso va a incidir en si Massa puede ser candidato o no, y después finalmente qué hace Cristina, que decide y cómo juega, que siempre es más impredecible, y ahí influye obviamente qué pasa con la vicepresidenta. En este momento parece que la primera discusión es si lo sacan a Fernández de la cancha. ¿Y eso crees que tienen, leí por allí que él dijo contar con 12 diputados que se mantendrían fieles a esta postura? Bueno, no tengo en claro que sean 12,
Yo creo que en principio hay 6, entre 6 y 8 del Frente de Todos que supuestamente no lo avalarían. Tienen que hacer algo muy expeditivo si lo quieren sacar antes de que se termine el periodo de ordinarias, que es donde los legisladores pueden establecer la agenda de lo que se va a tener en el Congreso. Sería muy, te diría, curioso si logran sacar ese proyecto en un mes, que es lo que queda acá hasta el principio de diciembre, que es cuando empieza el periodo extraordinario. Y eso en primer lugar, o sea, hay que meter el proyecto, hay que darle dictamen de comisión, aprobarlo en el recinto, pasar al Senado, bueno, en fin, todo el procedimiento que ya sabemos. Sería muy raro que lo puedan hacer en un mes. Después está el tema de si en la votación tienen el número o no. En el kirchnerismo dicen que podrían reemplazar esos votos que se perderían internos con el apoyo de otros legisladores, por ejemplo los de Córdoba, que ya han manifestado su postura contraria a las PASO, con lo cual ahí hay que ver, y hay que ver si hay algún referente del interbloque federal, que también otros del interbloque podrían apoyarlo. Y después finalmente hay un dato no menor, que digamos el presidente conserva la posibilidad de vetarlo, cosa que yo no creo que se anime, pero bueno, si estuviera totalmente decidido a que no se eliminen las PASO, podría hacerlo. Y eso, Marcos Pereira lo saluda, buenos días. ¿Podría ser un signo hasta de fortaleza del presidente? Sí, pero tendría un costo muy alto, o sea, habría que ver cómo sale la votación en el Congreso. Fernández no ha vetado leyes, entonces sería, yo diría, un costo interno bastante amplio solo para mantener vigente la posibilidad de que él sea candidato. Después siempre los argumentos son otros, ¿no? Tanto de los que impulsan la eliminación como la de los que lo quieren sostener. Pero sí, sería una medida realmente inédita y con un costo importante, porque si vos tenés un porcentaje muy relevante del bloque que está insistiendo en eliminarlo, exhibís un poco tu nivel de soledad, pero bueno, podría llegar a hacerlo. Yo creo que todo esto todavía es un poco prematuro, hay que ver a qué ritmo arranca la semana que viene el debate del proyecto. Recordemos que el proyecto se presentó inmediatamente después de que se sancionó el presupuesto, con lo cual ahora hay que ver con qué celeridad las comisiones tratan el tema. Si vemos que esta semana ya hay debate en comisión y tratan de ir hacia un dictamen, quiere decir que el kirchnerismo ha puesto todos los motores encendidos para tratar de sacarlo en un mes. ¿Y eso de boleta única es solamente escarceo lo que amenaza la oposición? Lo que pasa es que la oposición ahí no tiene el número suficiente, con lo cual ese tema viene trabado desafortunadamente, ¿no? Partamos de la base de que es poco conveniente a un año de la elección, menos de un año, cambiar el esquema de juego, ¿no? Sobre todo con el tema de las PASO. Yo soy partidario de hacerle alguna modificación a las PASO, pero a mí me parece que lo que, en primer lugar, a las coaliciones le costaría mucho resolver sus internas, pero yo creo que tendría como un efecto una fragmentación de la oferta electoral, porque las PASO de alguna manera han consolidado ¿Cómo? Ordenan de alguna manera. Claro, ordena porque dan un incentivo a quedarse dentro de un frente, de una coalición. Sí, además, perdón Jorge, pero además el hecho de ser visible más o menos la cantidad de adhesiones que cada candidato obtiene, bueno, también es decir, bueno, yo puedo moverme, pero de esto no tanto. Hoy por hoy en el llano están todos más o menos iguales. Sí, yo creo que sí. Igual hay algunos puntos de las PASO que no me gusta cómo funcionan, porque también es cierto que las PASO han empezado a funcionar como una especie de primera vuelta, Claro. Porque por dos razones básicamente. Primero, porque están obligados a ir todos los partidos, aunque tengan un solo candidato. Entonces eso genera una sensación de general que no es tal. Y en segundo lugar, porque el voto es obligatorio igual que en una elección general. Entonces esas características me parece que confunden un poco, y lo que ha pasado es que eso es algo también que hay que revisar.
que funciona como una primera vuelta, y después cuando viene la primera vuelta de verdad, que por ejemplo es donde se definen los legisladores, diputados y senadores, la gente ya va a un voto útil, con lo cual la representación de los partidos más chicos queda disminuida. Entonces, hay cuestiones que hay que resolver, esa es una, y para mí la otra sería que se elija solamente candidato a presidente, no a vice, que la fórmula se complete después, para poder de alguna manera abrir una instancia de negociación posterior y que no sea un juego de suma cero para el que se presenta, ¿no? Y un que poquito gana más tarde, o pierde en términos absolutos. Y hacerla un poco más tarde tal vez. Que es lo que dicen propondría el presidente, no lo sé. Exactamente, sí. Eso también es importante en base a la experiencia, sobre todo el 2019, donde la derrota de Macri tan anticipadamente generó muchos meses de zozobra hasta diciembre, y eso para un país todavía inestable en ese tipo de procesos yo creo que sería conveniente. Jorge, estamos conversando con el colega Jorge Liotti. ¿Es bueno o es malo para la coalición opositora que Macri avance y retroceda o no? Avanza, pero no define, creo que sería el término, sobre si va a ser o no candidato presidencial. Sí. Mira, yo creo que en este momento lo que hace es dificulta las dinámicas de la coalición. Uno hubiese pensado que él podría haberse ubicado en... A ver, quiero primero hacer un análisis de esto. Es la primera vez que estamos mirando cómo opera el PRO en una transición de liderazgo. Porque hasta ahora, desde que se creó el PRO, es la fuerza creada y moldeada por Macri, liderada por Macri. Entonces, por primera vez esa fuerza discute el liderazgo, o está en ese proceso. Nosotros hemos visto cómo discute el liderazgo el peronismo, ¿no? Que es muy frontal y brutal en ese sentido, pero ya lo conocemos, pero no conocemos cómo lo hace el PRO. Entonces, parece que hay un primer experimento y que por eso es importante ver cómo lo manejan. En principio uno pudo haber pensado que Macri se podría haber posicionado en un lugar, yo diría, superador de expresidente, que ordena ese proceso de transición y lo garantiza, trata de dar igualdad de equilibrio, igualdad de posibilidades a los candidatos, y que de alguna manera se preserva, que parecía un poco la postura hasta el año pasado. Ustedes recordarán que cuando se produce la definición de las candidaturas en provincia y capital, tiene una reunión con Larreta y termina él aceptando, a pesar de que no estaba de acuerdo, la propuesta de Larreta, y él se va en su cargo que tiene por la FIFA, creo que a Qatar, o sea, se corre de ese movimiento y lo deja Larreta jugar. No termina tampoco de involucrarse porque queda muy herida Patricia Bullrich, que se tiene que bajar. Bueno, ese escenario hoy no está porque concretamente Macri ha dejado de mirar la escena desde afuera y por lo menos se asomó a la ventana y está haciendo un juego ambiguo, como vos marcabas, donde en principio yo creo que su principal objetivo es establecer yo te diría, las bases y condiciones de quién debe ser el candidato. Él lo que está de alguna manera empecinado es en marcar que el candidato del PRO, el que sea el presidenciable del espacio, tenga el set de propuestas que él está definiendo, que está en su libro reciente, que él expuso en las entrevistas televisivas, que básicamente tiene que ver con una terapia de shock económica, con reformas muy profundas rápidamente, e incluso va más lejos de lo que había planteado en otro momento, porque habla de privatizaciones, incluso de aerolíneas argentinas y demás. Entonces, él está definiendo ese set de condiciones y no termina de definir la cuestión de su candidatura. Y yo creo que ahí él va a evaluar primero qué número tiene, cómo le va, cuál es su techo real, y también un poco hasta qué punto el candidato que sea más competitivo del espacio encarna esa agenda de temas que él entiende que tiene que llevar. Ahora, Jorge, en ese camino está. Jorge, por otro lado, el radicalismo, aún aquellos que fueron los más posibilitadores en Gualeguaychú de la llegada o de la construcción de Juntos por el Cambio y la llegada de Macri al gobierno, hoy están muy alejados de esta postura en el hecho de que Macri no discuta o no se avenga a discutir proyectos y que intente
sin esa discusión, imponer un candidato. Es más, el radicalismo dice, bueno, no vamos a acompañarlo si es gobierno. Entonces, si esto fuera o fuese así, a pesar de que pues dicen, la gente nos mira a los ojos y nos dice que no nos peleemos, muy bien, el problema es, si llegan en estas condiciones así, no van a repetir la misma historia que hoy hace el Frente de Todos en el gobierno. Bueno, que es una pregunta muy válida. Primero hay que verlo en términos electorales, es decir, si resiste la coalición todas las presiones que va a haber y que ya está viendo. Por ejemplo, la discusión por las PASO lo complica mucho a Cambiemos, Juntos por el Cambio, y después qué pasa a nivel de gobierno. A mí me parece que falta, digamos, hay una gran incapacidad para articular la nueva situación de Juntos por el Cambio, que digo nueva en comparación con lo que fue la coalición del 2015 y 2019, que era básicamente una coalición Macri dependiente, o que asumía naturalmente el liderazgo de Macri y del PRO en consecuencia. Entonces, me parece que lo que vos planteás tiene que ver con un tema irresuelto, que es cuál es el nuevo rol del radicalismo en esta etapa de la coalición. En aquel momento era más testimonial, recordarás que se hizo una PASO, Sanz sacó 2 o 3 puntos, con lo cual claramente el rol era periférico, y dentro del gobierno tuvieron un par de ministerios más marginales y no tuvieron real voz en las decisiones. Bueno, hoy el radicalismo pretende otra cosa, apoyado en un desempeño electoral muy significativo. El año pasado, de la gran mayoría de provincias que ganó la oposición fueron del radicalismo, es decir, que le aportan una base importante de votos. Lo que pasa es que después no tienen figuras tan nítidas de liderazgo nacional. Ahora están un poco impulsando lo de Manes, bueno, está Morales, lo que va entre la ciudad y ahora dice que podría ir a la nacional. Bueno, entonces el radicalismo está demandando otro lugar y otro papel, y en segundo lugar, ese papel y ese rol que tenga el radicalismo también abre la discusión respecto de el perfil que debería tener Juntos por el Cambio. El radicalismo dice, ese perfil que está marcando Macri a nosotros no nos representa. Claro. Entonces tenés un problema muy grave, porque tiene que ver con el nivel de cohesión y también con el rumbo que tendría eventualmente. Claro. Y esa es una discusión que hoy no está sobre la mesa, porque yo te diría básicamente, Macri dice, las condiciones son estas, el radicalismo dice, nosotros estamos en otra línea, Larreta dice, yo estoy convencido de que todo esto se arregla con la PASO, porque después el que gana lidera y abarca a todos, pero yo veo mucha dispersión y eso naturalmente es complicado hacia lo electoral y mucho más para la gestión de gobierno. Hoy Larreta va Salguero, a Costa Salguero, ¿no? Donde los radicales, se conmemoran aquel 30 de octubre de Raúl Alfonsín al gobierno, ¿no? Es que es natural, porque Larreta está más cerca de la línea o del discurso de los radicales, yo te diría en un esquema más centrista, menos polarizado. Entonces yo creo que él es astuto en ese aspecto, y por eso él mantiene, a pesar de que tuvo choques, recordarás las críticas de Morales contra Larreta, en fin, todos ya tuvieron sus choques, Morales contra Lustó, bueno, etcétera. El que quizás es más reactivo a acercarse a Larreta es Manes, que él ya está buscando una construcción todavía un poco más en el margen del centro, ya te diría que en el costado de la coalición que se toca con el peronismo no kirchnerista. Manes está por esa senda, pero yo creo que Larreta hace bien en interpretar que en el futuro, digamos, si hay algún tipo de ordenamiento dentro de la coalición, me parece que hay algo más de centro, llamémoslo, donde está él y los radicales, y algo más de derecha, en lo cual están Macri, Bullrich, y que quizás miran mucho más el otro extremo, que es el de Milei, ¿no? Manes toca al peronismo no kirchnerista, pero no el que está dentro de Juntos por el Cambio, que se asocia mucho más con Macri.
Totalmente, sí. Vos te estás refiriendo básicamente a Pichetto. Claro, claro. Pichetto sí, está en mucha más sintonía con Patricia Bullrich y bueno, es un ladero de Macri muy directo. Más Schiaretti directamente sería ahí. No, yo me refería, al peronismo no kirchnerista que está afuera. Digo, ha tenido varias reuniones con Schiaretti. Ese espacio todavía inorgánico donde están... Urtubey, Schiaretti, Monzó, el socialismo santafesino, exactamente, como un espacio todavía, digamos, muy amorfo, donde hay más voluntarismo que proyecto real, ¿no? Pero bueno, Schiaretti ha levantado un poco el perfil en las últimas semanas. Sí, con su reunión con Labaña. Además. Estuvo con Labaña, que un poco está en la misma construcción. Bueno, esto ya ha fallado varias veces, ¿no? Yo todavía, la verdad es que no lo veo con posibilidades ciertas. Me parece que le falta muchísimo más que la voluntad y el criterio, que es racional, de decir, hay mucha gente que está cansada de la grieta, y es cierto, y el que si hubiera alguien en condiciones de llevarse todo eso, podría ganar la elección, también es cierto. Pero no es un juego matemático cómo se posicionan las sociedades, ¿no? Por último, abusando de tu tiempo, la CGT, que era otrora, el sustento de Alberto Fernández, pareció que con todo lo que vimos, esas rupturas expuestas del 17 de octubre, caminaban hacia otro lado, especialmente la CGT de los gordos, la CGT no la de Pablo Moyano. Hoy, ¿lo toman a Alberto Fernández, al presidente, como lo menos malo por los intereses que podría afectar una Cristina Kirchner? Bueno, ahí hubo una lesión en ese vínculo muy importante que quedó manifestado en lo que vos estás contando y que tuvo, yo te diría, como disparador esa famosa cena que tuvieron en Olivos un lunes, a la cual no invitaron a Pablo Moyano, recordarás, después Pablo Moyano se enoja y consigue su propia cena 2 días después. Esa reunión fue muy tensa, porque lo que hubo fue un planteo directo de la CGT para que Alberto Fernández representara más nítidamente el apoyo que ellos estaban dando y lo estaban condicionando, y eso terminó muy mal, y de alguna manera de ahí surge el famoso tema de que Alberto no haya estado en ninguno de los actos, pues la CGT le dice que no lo va a invitar, a pesar de que la idea original era que sí. Eso se termina de morir en esa noche, y después termina con esa expresión ciertamente autónoma de la CGT, planteando generar una corriente propia, y que después tuvo un correlato esta semana en la organización de un evento al estilo del coloquio de idea, más acotado, pero un espacio de debate donde invitaron a economistas, académicos. La CGT está tratando de encontrar, ese sector de los gordos, de tratar de recuperar algún protagonismo que entienden que Alberto nunca les terminó de conceder a pesar del apoyo que ellos le dieron. Después hay que ver cómo se expresa electoralmente, porque también es cierto que la CGT hoy no tiene capacidad de presentarse a una elección y sacar una gran cantidad de votos, con lo cual habrá que ver cómo se termina expresando. Pero me parece que tanto desde el punto de vista de la discusión intelectual como del posicionamiento y esta idea de crear una corriente interna propia, hay allí de alguna manera la convicción de que no se sienten representados por Alberto Fernández, a pesar de que sigue siendo más cercano a ellos que Cristina, con los cuales tiene una relación absolutamente nula. Casi un mal necesario a hoy. Sí, exactamente. Jorge, gracias, y mirá que quiero ese libro pronto. No, tranquilo. Paciencia, vos estamos empezando. Las cosas buenas demoran. Muchas gracias, un placer. Por favor. Un beso. El señor Jorge Liotti, el editor jefe de la sección política del diario La Nación, es un cirujano de la información. Es un placer conversar con él. Cómo va, tomando un tema, lo profundiza, cómo lo abre, lo cierra. Un señor.